¿Ya te has dado cuenta de que, mientras todos celebran, algo dentro de ti parece estar cerrándose? Y si esa incomodidad, ese cansancio silencioso y esa claridad inusual no fueran una crisis, sino una señal de que Dios está cerrando ciclos e iniciando un nuevo tiempo? En este video vas a entender por qué la Navidad, a la luz de las Escrituras, no es solo una celebración simbólica, sino un umbral espiritual donde Dios realinea la identidad, cierra vínculos que drenan y establece un nuevo gobierno interior. Si has sentido un distanciamiento natural, una necesidad de silencio o una paz inusual en medio de la presión, este contenido es para ti. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas bíblicas claras y profundas. Deja tu like, eso nos ayuda a llegar a más personas. Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué fue lo que más te habló hasta ahora. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Ahora, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a comprender a partir de aquí puede explicar exactamente lo que Dios está haciendo dentro de ti en este tiempo. ¿Qué estaba ocurriendo realmente a nivel espiritual cuando la Navidad surgió en la historia bíblica? ¿Por qué la revelación más decisiva de Dios entró en el mundo sin alboroto, sin reconocimiento colectivo y sin ninguna ruptura visible del orden social? ¿Cómo un acontecimiento capaz de redefinir el tiempo, la fe y el destino humano pudo ocurrir mientras la mayoría permanecía ocupada con rutinas, sistemas religiosos y expectativas políticas? ¿Y por qué repetidamente la acción de Dios se manifiesta primero como algo casi imperceptible, discernible solo por aquellos espiritualmente atentos? Estas preguntas revelan un patrón constante en las Escrituras. Dios no inicia sus mayores movimientos donde hay distracción, sino donde hay sensibilidad, no donde hay celebración externa, sino donde hay disposición interior para comprender que algo definitivo está siendo establecido. Es a la luz de este patrón que se comprende la experiencia de aquel identificado como el escogido. A diferencia de la mayoría, él no atraviesa este periodo guiado por estímulos sociales o emociones fabricadas, sino por una percepción interna intensa y silenciosa. El cansancio, la inquietud y la claridad inusual que se manifiestan no indican desorden espiritual, sino que revelan que Dios está exponiendo límites, cerrando ciclos y reposicionando estructuras internas. Bíblicamente, siempre que Dios conduce a alguien a un nuevo tiempo, comienza desatando vínculos que antes parecían necesarios. Este proceso no ocurre para debilitar, sino para preparar, no para confundir, sino para alinear. Lo que se inicia aquí no es visible a los ojos externos, pero ya es decisivo en el plano espiritual. En las Escrituras, el actuar de Dios durante el nacimiento de Cristo revela que la revelación no se impone por la fuerza, sino por la verdad discernida. El silencio que rodeó aquel evento no fue ausencia de acción divina, sino estrategia espiritual. Dios estaba exponiendo la limitación de un pueblo acostumbrado a reconocer su presencia solo por señales externas. Al elegir actuar fuera de los centros religiosos y políticos, reveló que su obra más profunda ocurre en el interior, no en el espectáculo. Este principio aclara por qué en aquel tiempo solo algunos percibieron lo que estaba sucediendo, no por mérito personal, sino por sensibilidad espiritual. La revelación no fue escondida, simplemente no fue percibida por quienes no estaban atentos. Este mismo patrón se repite en el proceso vivido por el escogido. Mientras el entorno mantiene su aparente normalidad, algo dentro de él comienza a ser confrontado con una claridad creciente. Lo que antes parecía funcional empieza a generar desgaste. Relaciones, hábitos y expectativas antes tolerables se vuelven pesados. Bíblicamente, esta incomodidad no apunta a una pérdida de dirección, sino al fin de un sostenimiento artificial. Dios revela en 1900 esta etapa, que ciertas estructuras emocionales y espirituales cumplieron su función y no pueden acompañar el próximo tiempo. El cansancio no es señal de quiebra interior, sino evidencia de que Dios está retirando fuerzas que ya no proceden de Él. En las Escrituras, siempre que Dios decide conducir a alguien a un nuevo nivel de madurez espiritual, primero ajusta la percepción que esa persona tiene de sí misma. En el contexto bíblico de la Navidad, Dios
Dios reveló que la identidad no nace del reconocimiento social, sino del llamado divino. Cristo no fue presentado al mundo con validación humana, sino con confirmación espiritual. Este principio se refleja en el proceso del escogido, que comienza a perder el deseo de ser comprendido, aprobado o sostenido por expectativas externas. Dios está revelando que la dependencia de la validación humana compromete la claridad espiritual. El vaciamiento de esta necesidad no genera vacío, sino libertad interior. Este ajuste interior conduce naturalmente al recogimiento consciente. Bíblicamente, el silencio no es huida, sino preparación. Fue en el silencio que María guardó en su corazón aquello que aún no podía explicarse, y es en ese mismo silencio que el escogido aprende a discernir qué debe preservarse y qué necesita cerrarse. Dios revela que no toda presencia es compañía y no todo intercambio es saludable. El alejamiento de estímulos constantes no representa aislamiento espiritual, sino protección de la esencia. En esta etapa, el escogido comienza a comprender que la vigilancia interior es parte fundamental de la obediencia, pues no todo lo que se presenta como familiar procede de Dios. A medida que el silencio se establece, Dios comienza a revelar el verdadero papel de la memoria en el proceso espiritual. En las Escrituras, Dios no trae el pasado a la conciencia para aprisionar, sino para enseñar y liberar. El nacimiento de Cristo ocurrió en cumplimiento de promesas antiguas, no como repetición del pasado, sino como su redención. De la misma manera, los recuerdos que emergen en este período no regresan para reabrir heridas, sino para confirmar que ciertos ciclos ya han sido concluidos. Dios permite que el escogido vea con claridad dónde hubo crecimiento, dónde hubo liberación y dónde aquello que parecía fracaso fue, en realidad, protección. El pasado deja de ser un peso y pasa a ser un testimonio silencioso de la fidelidad divina. Esta relectura interior genera un desplazamiento profundo en la forma en que se percibe el futuro. Bíblicamente, el futuro nunca se presenta como territorio de ansiedad para quienes confían en la dirección de Dios, sino como espacio de cumplimiento progresivo. El escogido comienza a percibir que decisiones antes postergadas ya no exigen esfuerzo emocional. La claridad sustituye al miedo. Dios revela que la inseguridad no provenía de la incertidumbre del camino, sino de la permanencia en estructuras que ya no sostenían la fe. Cuando estas estructuras se cierran, la mente se aquieta y el corazón se alinea. El futuro deja de ser una amenaza indefinida y pasa a ser un campo bajo gobierno divino. En las Escrituras, la verdadera paz nunca se presenta como ausencia de conflictos externos, sino como alineación interior con la voluntad de Dios. En el contexto de la Navidad, el mensaje anunciado no fue el fin inmediato de las tensiones políticas o sociales, sino la introducción de un gobierno espiritual capaz de sostener el corazón humano en cualquier escenario. Este principio se manifiesta en el escogido cuando la agitación interior comienza a ceder, no porque todas las respuestas ya sean visibles, sino porque la confianza empieza a ocupar el lugar de la ansiedad. Dios revela que la paz no nace del control de las circunstancias, sino de la sumisión consciente a su dirección. Este alineamiento produce un cambio práctico en la forma de decidir y actuar. Bíblicamente, la obediencia verdadera fluye de la claridad, no de la presión. El escogido pasa a reconocer que muchas decisiones antes temidas estaban sostenidas por el miedo a perder vínculos, posiciones o imágenes construidas a lo largo del tiempo. Cuando estos miedos son expuestos, pierden fuerza. Dios revela que la autoridad espiritual no se manifiesta por imposición, sino por coherencia interior. Así, elecciones que antes parecían arriesgadas se vuelven naturales, pues ya no compiten con la necesidad de agradar o preservar estructuras que no forman parte del próximo tiempo. A medida que este realineamiento se consolida, Dios comienza a revelar al escogido la diferencia entre movimiento espiritual y activismo emocional. En las Escrituras, muchos se mueven, pocos obedecen, y esta distinción se vuelve clara cuando Dios conduce a alguien al descanso interior. En el tiempo de la Navidad, el Hijo de Dios entró en el mundo sin prisa, sin estrategias humanas y sin necesidad de afirmación pública. Este
mismo principio se manifiesta ahora. El escogido comprende que no toda urgencia proviene de Dios y que aprender a esperar es parte esencial de la madurez espiritual. El silencio deja de ser incómodo y pasa a ser instructivo. Dios enseña que la prisa frecuentemente delata inseguridad, mientras que la confianza sostiene la constancia. Este aprendizaje redefine la relación del escogido con el tiempo. Bíblicamente, el tiempo no es un enemigo a vencer, sino un instrumento bajo el gobierno de Dios. La Navidad marca la entrada de lo eterno en lo cronológico, revelando que Dios actúa sin retraso, aunque fuera de la expectativa humana. El escogido comienza a percibir que la ansiedad que lo acompañaba no provenía de la demora de Dios, sino del intento de anticipar aquello que solo puede recibirse en el tiempo correcto. Cuando esta comprensión se establece, el corazón se aquieta. El tiempo deja de ser fuente de presión y pasa a ser espacio de preparación, donde cada etapa cumple su propósito bajo la soberanía divina. Con esta nueva percepción del tiempo, Dios comienza también a ajustar la forma en que el escogido comprende el propósito. En las Escrituras, el propósito nunca se presenta como acumulación de tareas o desempeño visible, sino como alineación con la voluntad revelada de Dios. En el contexto del nacimiento de Cristo, el propósito divino no fue anunciado como un plan detallado, sino manifestado por medio de la obediencia silenciosa en cada etapa. Este mismo principio se establece ahora. El escogido entiende que el propósito no se construye por la ansiedad de hacer más, sino por la fidelidad de permanecer donde Dios está obrando. El exceso de expectativas es sustituido por una dirección clara y la vida espiritual deja de ser fragmentada para volverse coherente. Este alineamiento expone de manera inevitable vínculos que drenan la vida interior. Bíblicamente, Dios nunca permite un nuevo tiempo sin antes tratar las alianzas que no lo sostienen. El escogido pasa a discernir que no toda relación mantenida a lo largo de los años permanece válida para la próxima estación. Este discernimiento no nace del juicio, sino de la claridad. Dios revela que algunas conexiones fueron importantes en etapas anteriores, pero ahora impiden el avance. El distanciamiento que ocurre en esta etapa no está marcado por conflicto, sino por paz. Se trata de un cierre consciente, conducido por Dios, que preserva la esencia y protege aquello que Él está a punto de edificar. A medida que estos vínculos se cierran, Dios profundiza la obra interior, revelando la diferencia entre identidad recibida e identidad construida. En las Escrituras, el Hijo de Dios no fue definido por lo que hacía, sino por quién era delante del Padre. Antes de cualquier manifestación pública, hubo confirmación divina de la identidad. Este principio se aplica al escogido cuando percibe que muchas capas de su vida fueron formadas para sostener aceptación, desempeño o supervivencia emocional. Dios comienza a desmantelar estas capas, no para debilitar, sino para revelar una identidad más estable, que no depende de aprobación externa. Lo que permanece no es lo que fue construido, sino lo que fue revelado por Dios. Este proceso de revelación interior produce una libertad silenciosa. Bíblicamente, la libertad verdadera no se manifiesta como autonomía absoluta, sino como descanso en quien Dios es. El escogido comienza a experimentar una ligereza que no proviene de la ausencia de responsabilidades, sino de la remoción de pesos innecesarios. Culpa, comparación y miedo a errar pierden fuerza cuando la identidad es realineada. Dios revela que muchas prisiones estaban sostenidas por expectativas irreales y exigencias internas que Él nunca estableció. Cuando estas estructuras caen, la vida espiritual deja de ser un esfuerzo constante y pasa a ser un caminar sostenido por la gracia. Con la remoción de estos pesos internos, Dios comienza a revelar al escogido una nueva sensibilidad espiritual. En las Escrituras, la sensibilidad no es fragilidad, sino capacidad de discernir la voz de Dios en medio de múltiples voces. En el tiempo de la Navidad, pocos percibieron el significado de lo que estaba ocurriendo, porque estaban condicionados a oír solo lo que confirmaba sus expectativas. Ahora, el escogido aprende a reconocer cuando algo parece correcto, pero no procede de Dios. Este
discernimiento no nace de la sospecha, sino de la intimidad. Dios enseña que la madurez espiritual implica saber decir no, incluso cuando no hay razones externas aparentes. Este discernimiento se extiende a los llamados intercambios emocionales y espirituales. Bíblicamente, toda relación implica algún nivel de intercambio, y Dios nunca ignora el impacto que estos intercambios producen en el interior humano. El escogido comienza a percibir que ciertas interacciones generan desgaste, confusión o pérdida de claridad, mientras que otras producen paz y fortalecimiento. Dios revela que proteger la esencia no es egoísmo, sino responsabilidad espiritual. Así, el distanciamiento de ambientes y personas que drenan no ocurre por endurecimiento, sino por obediencia. El cuidado de la vida interior se convierte en parte de la fidelidad a lo que Dios está construyendo. A medida que esta protección interior se consolida, Dios comienza a revelar al escogido el valor espiritual de la vigilancia. En las Escrituras, vigilar no significa vivir en alerta ansiosa, sino permanecer consciente de lo que entra y de lo que permanece en el corazón. En el contexto de la Navidad, la vigilancia fue necesaria para que algunos discernieran el significado de lo que estaba ocurriendo más allá de las apariencias. Este mismo principio se manifiesta ahora. El escogido aprende que no toda oportunidad es dirección y que no toda apertura es permiso divino. La vigilancia se convierte en una forma de reverencia, pues reconoce que la vida interior es territorio sagrado. Este entendimiento transforma la forma en que el escogido lidia con los límites. Bíblicamente, los límites no son señales de debilidad, sino de sabiduría espiritual. Dios establece límites no para restringir la vida, sino para preservarla. El escogido comienza a comprender que decir no significa rechazo, sino alineación. Muchas concesiones hechas en el pasado en nombre de mantener la paz externa habían comprometido la paz interior. Cuando estos patrones se interrumpen, surge una nueva estabilidad, sostenida no por la aprobación ajena, sino por la conciencia de estar caminando dentro de la voluntad revelada de Dios. Con los límites establecidos, Dios comienza a revelar al escogido una comprensión más clara de la autoridad interior. En las Escrituras, la autoridad no es dominio sobre otros, sino gobierno sobre uno mismo delante de Dios. En el nacimiento de Cristo, la mayor autoridad entró en el mundo sin imponerse externamente, revelando que el verdadero gobierno comienza en el interior. Este principio se consolida ahora. El escogido percibe que muchas inestabilidades del pasado provenían de la ausencia de este gobierno interno. Cuando la vida interior es ordenada, las decisiones dejan de oscilar según presiones externas. Dios revela que la autoridad espiritual crece en la misma medida en que el corazón se somete a su dirección. Esta autoridad interior produce consistencia. Bíblicamente, la consistencia no es rigidez, sino fidelidad continua. El escogido comienza a experimentar una estabilidad que no depende de estímulos, reconocimiento o resultados inmediatos. Dios revela que la fe madura no necesita ser constantemente reforzada por señales externas para permanecer firme. Así como el inicio de la vida de Cristo estuvo marcado por años de anonimato fiel, este período enseña que la constancia en lo oculto sostiene la manifestación en el tiempo correcto. El corazón aprende a permanecer firme, incluso cuando nada a su alrededor parece confirmar lo que Dios ya estableció internamente. Esta firmeza interior permite que el escogido atraviese el período sin necesidad de explicar su proceso. En las Escrituras, Dios rara vez aclara sus movimientos antes de que se cumplan. El nacimiento de Cristo fue comprendido plenamente solo después de que sus efectos comenzaron a manifestarse. De la misma manera, el escogido aprende que no todo lo que Dios hace necesita ser comunicado o justificado. El silencio deja de ser defensivo y pasa a ser confiado. Dios revela que la explicación prematura a menudo diluye la obra, mientras que la reserva protege aquello que aún se está consolidando en el interior. Este silencio confiado profundiza la confianza en la soberanía divina. Bíblicamente, confiar no es pasividad, sino entrega consciente al gobierno de Dios. El escogido percibe que controlar narrativas, anticipar reacciones o administrar expectativas ajenas
eran intentos de mantener seguridad emocional. Cuando estas prácticas cesan, surge un descanso más profundo. Dios revela que la seguridad verdadera no proviene de ser comprendido, sino de estar alineado. El corazón se vuelve menos reactivo y más estable, pues pasa a descansar en la convicción de que Dios gobierna incluso aquello que no se dice. Con este descanso establecido, Dios comienza a revelar al escogido una nueva relación con el pasado reciente. En las Escrituras, Dios nunca permite que el pasado sea revisitado sin propósito. El nacimiento de Cristo reinterpretó siglos de espera, mostrando que aquello que parecía demora era preparación. De la misma manera, el escogido comienza a comprender que ciertos retrasos, pérdidas e interrupciones no fueron desvíos, sino instrumentos de protección y maduración. Dios revela que muchas puertas no se abrieron porque aún sostendrían dependencias que necesitaban ser cerradas. Esta comprensión trae paz, pues transforma la frustración en entendimiento. Esta nueva lectura del pasado sella curaciones antiguas. Bíblicamente, la sanidad espiritual no borra la memoria, sino que elimina su poder de control. El escogido percibe que recuerdos que antes generaban culpa, vergüenza o arrepentimiento ahora surgen sin peso emocional. Dios revela que estas experiencias cumplieron su papel formativo y ya no necesitan definir decisiones futuras. Cuando el pasado pierde autoridad sobre el presente, el corazón se vuelve más disponible para lo que Dios está a punto de establecer. La libertad que surge aquí no es emocionalmente eufórica, sino profundamente estable. Con el pasado debidamente resignificado, Dios comienza a establecer en el escogido una expectativa saludable respecto al futuro. En las Escrituras, la esperanza nunca se presenta como ilusión emocional, sino como confianza fundamentada en el carácter de Dios. El nacimiento de Cristo no eliminó inmediatamente las dificultades del mundo, pero garantizó que el futuro estaba bajo un nuevo gobierno. Este mismo principio se aplica ahora. El escogido no proyecta el futuro a partir de miedos antiguos, sino a partir de la fidelidad ya experimentada. La expectativa deja de ser ansiosa y pasa a ser vigilante, consciente de que Dios conduce cada etapa con propósito definido. Esta esperanza ajustada produce dirección. Bíblicamente, Dios no revela el futuro para satisfacer curiosidad, sino para sostener la obediencia en el presente. El escogido comienza a percibir que muchas decisiones antes postergadas ahora se presentan con naturalidad. No hay prisa ni resistencia. Dios revela que la claridad no surge cuando todas las respuestas están disponibles, sino cuando el corazón está dispuesto a caminar con aquello que ya fue revelado. Así, el futuro deja de ser una incógnita paralizante y pasa a ser un campo de obediencia progresiva. A medida que esta dirección se vuelve más nítida, Dios comienza a revelar al escogido la naturaleza silenciosa de lo que fue establecido. En las Escrituras, los decretos divinos más profundos no se anuncian públicamente en el momento en que se definen. El nacimiento de Cristo fue la materialización de un decreto eterno que ya estaba establecido antes de que el mundo percibiera sus efectos. De la misma forma, lo que Dios realizó en el interior del escogido no depende de validación externa para ser real. Se trata de algo ya decidido en el plano espiritual, aunque sus desdoblamientos sean progresivos en el tiempo visible. Esta conciencia protege el corazón de la comparación. Bíblicamente, la comparación siempre distorsiona la percepción del actuar de Dios, pues ignora la singularidad de los procesos. El escogido comprende que su camino no puede medirse por el ritmo o por las conquistas aparentes de otros. Dios revela que cada llamado tiene un tiempo propio y que anticipar etapas compromete la solidez de la obra. Cuando la comparación pierde espacio, el contentamiento se establece. La paz que surge aquí no proviene del estancamiento, sino de la convicción de estar exactamente donde Dios determinó. Con esta convicción establecida, Dios comienza a consolidar en el escogido una confianza madura. En las Escrituras, la confianza no es ausencia de dudas momentáneas, sino decisión consciente de permanecer firme, incluso cuando el camino aún se revela paso a paso. El escogido aprende que la fe no exige garantías visibles para avanzar, solo fidelidad
fidelidad a lo que ya fue revelado. Dios muestra que la inestabilidad emocional del pasado estaba ligada al intento de controlar resultados. Cuando esta necesidad es abandonada, la confianza se vuelve constante y no dependiente de circunstancias favorables. Esta confianza madura transforma la relación del escogido con el presente. Bíblicamente, el presente es el espacio donde la obediencia se manifiesta de forma concreta. El escogido deja de vivir suspendido entre arrepentimientos del pasado y expectativas excesivas del futuro. Dios revela que el ahora es suficiente cuando se vive bajo su dirección. La ansiedad pierde fuerza porque ya no gobierna las decisiones. El presente pasa a ser habitado con atención, discernimiento y paz, como un territorio donde Dios ya está actuando de manera fiel. A medida que el presente se vive con esta conciencia, Dios comienza a revelar al escogido el impacto inevitable de la transformación interior sobre la realidad externa. En las Escrituras, toda obra genuina de Dios en el interior humano produce efectos visibles en el tiempo correcto, aunque no sean inmediatos. El nacimiento de Cristo alteró silenciosamente el curso de la historia antes de cualquier reconocimiento público. De la misma manera, el realineamiento vivido por el escogido comienza a redefinir elecciones, ambientes y posibilidades, no por esfuerzo, sino por coherencia. Lo exterior comienza a responder a lo que ya fue establecido en el interior. Este entendimiento preserva al escogido de la ansiedad por una manifestación rápida. Bíblicamente, Dios no acelera procesos para satisfacer expectativas humanas. El escogido comprende que lo que fue establecido no corre riesgo de perderse con el tiempo. Dios revela que la solidez de la obra interior garantiza la permanencia de los frutos externos. Así, la espera deja de ser tensa y pasa a ser confiada. El corazón permanece firme, no porque todo ya haya ocurrido, sino porque aquello que fue decretado no puede ser revertido. En esta etapa, Dios revela al escogido que el cierre de este ciclo no exige anuncio ni confirmación externa. En las Escrituras, cuando Dios concluye una obra interior, el sello es espiritual antes de ser visible. La Navidad no fue reconocida de inmediato como el inicio de una nueva era, pero su efecto se volvió irreversible. De la misma forma, lo que fue tratado, cerrado y realineado en el interior del escogido ya no puede deshacerse. No se trata de expectativa, sino de conclusión. Dios establece que aquello que fue transformado dentro de él ya está fuera del alcance de las antiguas estructuras que antes lo limitaban. Esta conclusión inaugura un nuevo tipo de descanso. Bíblicamente, el descanso verdadero no es interrupción del camino, sino seguridad respecto a la dirección. El escogido pasa a vivir sin la urgencia de probar, justificar o defender lo que Dios hizo. Dios revela que la madurez espiritual se manifiesta cuando la vida deja de ser reactiva. El silencio que ahora envuelve este proceso no es vacío, sino plenitud. Se trata de un descanso que nace de la certeza de que Dios gobierna tanto lo que se mueve como lo que permanece oculto. Al entrar en este nuevo tiempo, el escogido comprende que la transformación operada por Dios no depende de reconocimiento inmediato. En las Escrituras, aquello que Dios establece en el interior precede, gobierna y sostiene todo lo que se manifestará externamente. El nacimiento de Cristo redefinió la realidad antes de que el mundo tuviera conciencia de lo que había sucedido. Del mismo modo, el escogido entiende que ya no camina en una expectativa incierta, sino bajo un decreto espiritual definido. Lo que fue cerrado no regresa, y lo que fue iniciado no será interrumpido. Esta convicción no genera euforia, sino sobriedad y firmeza interior. Esta certeza produce verdadera libertad emocional. Bíblicamente, la libertad no es ausencia de límites, sino alineación plena con la voluntad de Dios. El escogido ya no es gobernado por culpas antiguas, miedos recurrentes, ni por la necesidad de corresponder a patrones externos. Dios revela que la liberación más profunda ocurre cuando el corazón deja de negociar su identidad y comienza a vivir a partir de lo que fue revelado. Las decisiones fluyen con claridad, las relaciones se ajustan naturalmente y la vida pasa a reflejar coherencia entre fe, conciencia y práctica. En este punto, se vuelve evidente que el cambio no fue ruidoso ni espectacular a los ojos humanos, pero
pero sí definitivo en el plano espiritual. En las Escrituras, Dios a menudo sella sus mayores actos sin alarde, permitiendo que el tiempo revele su fuerza. El escogido entra en el próximo ciclo no cargando expectativas ilusorias, sino sostenido por una dirección clara. El futuro ya no es una fuente de ansiedad, pues está anclado en la fidelidad de Dios. El presente se vive con responsabilidad y paz, y el pasado ya no ejerce dominio sobre las decisiones. Así, la Navidad se revela no solo como memoria sagrada, sino como un hito espiritual de transición y realineamiento. Lo que Dios operó en el interior del escogido redefine su forma de ver la fe, el tiempo y la propia vida. No hubo necesidad de anuncio, solo de obediencia. El silencio que acompaña este desenlace no es vacío, sino confirmación. Aquello que fue transformado dentro de él, inevitablemente transformará su realidad externa en el tiempo y de la forma determinados por Dios. La obra está sellada y el próximo tiempo ya ha comenzado.